Hermanos, les quería compartir, bueno, como saben, he estado compartiendo el estudio de los ángeles en el instituto y quería compartirlo un poco a modo de un resumen, una parte importante, eh, que sí me gustaría que nos pudiera quedar eh, bien interiorizado. Eh, Quiero que abramos Apocalipsis 12. Que ya lo hemos leído en alguna oportunidad, pero ahora vamos a hablar un poquito de esto. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la manifestación de los ángeles? Eh, Porque nosotros tenemos que entender como iglesia del reino de Dios, ¿cierto? Eh, que los ángeles han sido puestos para poder ministrar. Y vamos a ir a Apocalipsis 12, vamos a leer el pasaje y después vamos a analizar un poquito algunas cosas. Apocalipsis 12, versículo 7 en adelante. Dice, a ver si lo puede leer uno de ustedes, por favor. Amén. Apocalipsis 12:7. Sí, Hasta, hasta el 11. hasta el 11, ya. Amén. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Gracias, hermano. Amén. Entonces, acá tenemos un versículo bíblico donde nos muestra la actividad angelical en paralelo a la actividad de la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, aquí que hay una batalla en el cielo que se está lidiando, ¿cierto?, entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus demonios. Y que llega un momento que hay una conclusión de esta batalla, ¿cierto? Y Satanás dice es echado fuera, ¿cierto? Y es arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Ahora, el propósito de esta lucha que se está llevando en el cielo es lo que sale en el versículo 10. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ese es el objetivo principal y vamos a analizar aquí dos aspectos importantes, que es la obra de los ángeles y la obra de la iglesia, que se ve desde el versículo 11 o desde la mitad del versículo 10 en adelante. Vamos a ver cómo hay un trabajo en conjunto, un beneficio mutuo. Primer punto que hay que ver acá, que no dice que los que vencieron a Satanás y sus demonios son los ángeles, solo dice que estaban peleando, pero no dice que son ellos los que han vencido, sino que en el versículo 11 dice que los que han vencido son los hermanos, que se está refiriendo del versículo 10 en adelante. Dice de que Satanás, ¿cierto?, acusaba a los hermanos, ¿cierto?, delante del trono de Dios, y ha sido lanzado fuera, que acusaba a los hermanos, ¿cierto? Y ellos, ¿quiénes? Los hermanos, le han vencido. Entonces vemos de que los que estaban peleando eran los ángeles, Miguel con sus ángeles. Pero los que lograron la victoria fueron los hermanos.
Y a la vez, ¿cierto?, esta pelea que está llevando Miguel y sus ángeles fue en beneficio de los hermanos, porque Satanás estaba acusando ¿a quién? No a los ángeles, sino a los hermanos. Entonces vemos un beneficio recíproco entre la actividad angelical y la actividad de la iglesia. Nuestra victoria contribuye a que se resuelva la pelea o la batalla que les mandó Dios a hacer a los ángeles, y a la vez esa resolución de esa batalla nos beneficia a nosotros mismos. Entonces, vemos esto. Ahora, ¿por qué es importante entenderlo? Porque Hebreos 1, versículo 14, dice de que los ángeles son espíritus ministradores, enviados, y cuando habla de enviados es porque han sido ordenados por Dios, han sido mandados, tienen una orden de enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Y esto nos muestra de que el ministerio angelical Dios lo ha puesto, bueno, no es una palabra que salga en las Escrituras como ministerio angelical, pero vemos de que hay actividades angelicales que Dios la ha puesto, ¿cierto? Aquí dice de que los ángeles han sido puestos o enviados por Dios para servicio a los que han de ser herederos de salvación. Y eso involucra obviamente a toda la iglesia. Entonces, aquí vemos un ejemplo en Apocalipsis 12 de cómo se cumple esto, cómo están contribuyendo. Entonces, pese a que este es un ejemplo particular y escatológico, nosotros vemos de que nuestra victoria, ¿cierto?, cuando nosotros vencemos a Satanás, ¿cierto?, contribuimos a la operación o al envío o a las tareas específicas que Dios le ha enviado a los ángeles, especialmente en la guerra espiritual. Vamos a ver cómo, que ya hemos hablado de esto. Dice, y ellos le han vencido, y nombra 3 cosas principales de cómo le han vencido: por la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Vamos a analizar rápidamente parte de estos 3 aspectos, ¿cierto? Primero, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo no nos cubre, ¿cierto? Pese a que uno muchas veces ora para que la sangre de Jesucristo nos cubra, ¿cierto? Puede tener algún efecto, pero principalmente la sangre de Jesucristo, la mención en las Escrituras habla de que nos limpia, como sale, ¿cómo se llama? En Hebreos 9:14 y en otros versículos más. Pásenme eso, que lo pueda contar. Nos justifica, según Romanos 5:9, nos justifica, nos mantiene en comunión con el cuerpo. Ahí le van a poner los videitos. Y nos mantiene en comunión con el cuerpo. A ver si alguien puede buscar 1 Corintios 10:16. Entonces, mientras buscan cierto el pasaje bíblico, cuando habla de que nos limpia, está hablando no solamente del momento que fuimos salvos, sino de un momento constante. En 1 de Juan 1:7 hasta el 2:3 dice que si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y después dice, si dijéremos que no tenemos pecado, y está hablando con gente que es salva, ¿cierto? Nos engañamos, ¿cierto?, a nosotros mismos. Mas si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y en 1 de Juan 2:1 también dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecaremos, abogados tenemos ante el Padre. Entonces, ¿cómo nosotros usamos la sangre de Jesucristo? Recurriendo a Jesús, al arrepentimiento, al perdón, salir de las tinieblas y venir a la luz, y eso implica que mis tinieblas sean reprendidas, sean alumbradas, que yo las reconozca, que yo las confiese, ¿cierto? Que sean, ¿cómo se llama?, administradas, ¿cierto? En ese momento yo estoy ocupando la sangre de Jesucristo en mi vida y estoy venciendo a Satanás y contribuyendo a la actividad angelical. Eso es lo que dice en Apocalipsis 12, de que contribuyeron a esta batalla angelical por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué más hace la sangre del Cordero? Nos justifica. Romanos 5:9 lo dice. También nosotros tenemos que alcanzar esa justificación, ¿ya? También nos mantiene en comunión con el cuerpo. A ver si alguien encontró 1 Corintios 10:16. Que lo lea. Amén.
Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí está hablando de que la sangre de Jesucristo nos mantiene en comunión con el cuerpo, por el hecho de que cuando la sangre de Jesucristo ha sido rociada sobre nosotros en el momento que somos salvos, ¿cierto? Y han sido perdonados nuestros pecados, automáticamente somos injertados al cuerpo del Señor Jesucristo y por medio de la sangre de Jesús nosotros somos un cuerpo. Gracias a lo que hizo la sangre de Jesús, que implica que Jesús haya muerto, ¿cierto? Es que nosotros somos un solo cuerpo. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo tenemos que usarla como manteniéndonos en comunión con el cuerpo. Cuando yo me mantengo en comunión con el cuerpo de Cristo, estoy usando la sangre de Jesucristo. Que no es solamente practicar la Santa Cena, que es parte de también, pero no es solamente eso, sino cuando yo me mantengo en comunión con mis hermanos, guardando la paz, perdonando, y todas las cosas que nos exhortan las Escrituras, estoy usando la sangre de Jesucristo, con mayor efectividad que si lo hago simplemente en una oración. Cuando yo perdono como Cristo me perdonó. ¿Cuántas veces nos exhorta Pablo, por ejemplo, y dice, si alguno tiene queja contra el otro, perdónelo, como Cristo lo perdonó a usted? ¿Mm? ¿Qué más? La sangre de Jesucristo nos reconcilia o nos mantiene en paz con Dios. Colosenses 1:20. A ver si alguien lo puede buscar. Y si por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, mediante la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos paz con Dios y eso nos mantiene en paz. Entonces, cada vez que yo estoy en paz con Dios, que tiene que ver con lo mismo, cada vez que yo me pongo a cuentas con Dios en mi forma de ser, si he pecado, si he caído, si es que estoy en alguna lucha, cada vez que yo me pongo en paz con Dios, en reconciliación con Dios, ¿cierto? Estoy usando la sangre de Jesucristo. ¿Qué más? Hebreos 10:19, que yo se los voy a leer acá. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Entonces, la sangre de Jesucristo nos permite estar en la presencia de Dios. Cuando yo busco la presencia de Dios, cuando estoy en la presencia de Dios, estoy ocupando la sangre de Jesucristo. De esa manera estoy haciendo una guerra espiritual efectiva y venciendo a Satanás. Cuando busco limpiarme de mis pecados, cuando busco la justificación, cuando busco mantenerme en comunión con el cuerpo, ¿cierto? Buscando la paz, la reconciliación, la armonía, perdonando, cuando yo perdono, ¿cierto? Cuando yo pido perdón, estoy usando la sangre de Jesucristo. Cuando busco estar en paz con Dios, que incluye estar en paz con mis hermanos, con mi familia, ¿cierto? Y el poder, ¿cierto?, para poder estar en la presencia de Dios. Cuando yo busco a Dios en oración, en las Escrituras, cuando ustedes apartan un tiempo para estar en comunión con el cuerpo acá en el culto, si ustedes supieran lo importante que es que nos reunamos, cuánta bendición trae, pero muchas veces lo dejamos, de lado, por otras cosas. Entonces, estar en la presencia de Dios, estamos usando la sangre de Jesucristo, porque es por la sangre de Jesucristo que tenemos la oportunidad de estar en su presencia. Cuando adoramos, ahora por ejemplo. Entonces, de esa forma ocupo la sangre de Jesucristo y según Apocalipsis 12, del 7 en adelante, de esa forma estoy contribuyendo a vencer a Satanás y contribuyendo a la actividad angelical, especialmente en la guerra espiritual. Más efectivamente que quizás si hago una oración que dice, yo contribuyo a que los ángeles tengan la victoria. Si yo no hago estas cosas, mi oración son palabras vacías, que no tienen ningún fundamento. ¿Qué más dice? Con la palabra de su testimonio. Y eso es importante, porque nuestro testimonio no es solamente contar cómo me convertí, o contar alguna experiencia que tuve con Dios. Es parte del testimonio, claro que sí. Pero para poder tener un testimonio es una forma de vida. Mi testimonio es mi forma de vida, lo que yo soy. Ese es mi testimonio, porque soy testigo, ¿cierto? Y estoy testificando, estoy viviendo como una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que ha pasado de muerte a vida, que vive en la vida del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso.
Y de eso tienen que haber evidencias en mi forma de vivir, en mi forma de hablar, en las decisiones que tomo. ¿Ya? Ahora, para poder tener esta palabra de testimonio y poder vencer a Satanás, necesito la unción del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo y renovar constantemente la unción del Espíritu Santo. Hechos 1:8, ¿qué dice Jesús? Y me seréis testigos. Pero primero dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo con poder, me seréis testigos. Entonces, requisito indispensable para poder ser testigo, para poder tener esta palabra de testimonio, para poder tener una vida que testifica realmente que el Dios Todopoderoso vive en nosotros. Ahora sí, ¿no? Como le iba diciendo, para poder llevar una vida de testimonio necesito el bautismo en el Espíritu Santo, el poder de Dios, renovar la unción constantemente. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia inicial que yo necesito buscarla con todo mi corazón y estar seguro, no convencerme que ya lo recibí porque oraron por mí, sino realmente estar seguro en el sentido que Dios me confirme por medio de las evidencias del poder de Dios que ha ocurrido ese proceso en mi vida. La señal, ¿cierto?, indubitable, o la señal bíblica que hay del bautismo en el Espíritu Santo, como sabemos, es el hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas no es el bautismo en el Espíritu Santo. Es la señal que Dios da de que ha ocurrido el proceso. Sí. Puede ocurrir en el momento, puede ocurrir después, pero es la señal, ¿no? Pero hablar en lenguas no significa necesariamente que es el bautismo en sí del Espíritu Santo. Es una señal, pero es la señal bíblica que hay, como ya lo hemos estudiado. Y necesito, independientemente que haya vivido esa experiencia, mantener la unción del Espíritu Santo, mantener renovado, buscando la presencia de Dios, buscando la unción, ¿ya? Si no, no puedo ser testigo. No voy a contribuir en nada a la actividad angelical si no tengo la unción del Espíritu Santo. Y tercero, dice, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y ese no han amado sus vidas hasta la muerte no es solamente que estoy dispuesto a morir por Jesús, porque muchas veces tenemos una fantasía en nuestra mente que va a llegar el momento en que alguien nos va a, ¿cómo se llama?, a apuntar con un arma y nos va a decir, confiesa que Jesús es tu Señor, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama?, te mato. Y entonces, no, yo ahí voy a ser valiente y voy a confesar y voy a morir por Jesucristo y voy a entrar al cielo con pompa y con platillo. Si no somos capaces de negarnos a nosotros mismos, de morir a nosotros mismos, ¿cierto? Porque ahí dice, no amaron sus vidas. Entonces está hablando de no amar mi vida, no amarme a mí mismo, sino amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, es una actitud constante de andar en el espíritu y negar la carne. Si yo no soy capaz de perdonar, si yo no soy capaz de trabajar en mi carácter, que yo sé que desagrada a Dios, ¿cierto? Y luchar con eso y usar todas las herramientas que Dios nos da para poder hacer morir al viejo hombre y que vivamos en el nuevo hombre, porque es una lucha constante. Entonces, ¿cómo vamos a poder cumplir esto? Entonces, estas tres aspectos son fundamentales: la sangre del Cordero, la palabra del testimonio que conlleva la unción irremisiblemente, y la negación. Nos lleva a tener la victoria en contra de Satanás y contribuir en lo que Dios hace por medio de sus ángeles. Ahora, como les decía, el versículo 10 nos muestra el propósito principal, que sigue no tan solamente nosotros, sino también los ángeles. A nosotros nos ha sido encomendado por parte de Dios de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Mateo 24:14 dice, y este evangelio, el evangelio del reino, será predicado en todo el mundo. Y eso no es solamente una predicación que yo hablo del reino, que yo digo simplemente con palabras que Jesús es el rey, sino que lo establezco por medio de mi vida. Por eso que tiene que estar la sangre de Cristo aplicada en mi vida, tiene que estar el testimonio, ¿cierto? Y una negación constante, porque de esa manera establezco el reino. En el mismo Mateo 17-8, ¿cierto? Cuando Jesús comisiona a sus discípulos, les dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, ¿cómo se llama?, resucitar muertos, ¿cómo se llama?, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces el establecimiento del reino de Dios
conlleva esas señales, porque ahí dice Jesús, y decid, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuáles son las señales, la evidencia del reino de Dios? Liberación, sanidad, ¿cierto? Pero principalmente dar de gracia lo que he recibido de gracia. Si yo no he sido libre, si yo no he experimentado el poder de Dios en mi vida, que me ha transformado, ¿cómo voy a poder darlo de gracia? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 12:10 dice, y ha venido el poder y el reino de nuestro Dios. Entonces, todas estas cosas, las batallas o las acciones que están haciendo los ángeles y lo que tenemos que hacer nosotros en conjunto, ¿cierto?, conlleva el establecimiento del reino. Y principalmente el establecimiento del reino conlleva inevitablemente que se haga la voluntad de Dios. Cada vez que mi vida se transforma más en que haga la voluntad de Dios, más reino de Dios estoy trayendo a mi vida, a mi casa, a mi iglesia, al lugar donde me estoy desenvolviendo. Y eso también es un trabajo de ángeles y hombres. En Salmo 103 del 19 en adelante dice, Jehová en los cielos estableció su trono y su reino domina sobre todos. Está hablando del establecimiento del reino de Dios. Y después dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, ¿cierto? Que obedecéis o que, ¿cómo se llama? Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Ahí está hablando de los ángeles, que ¿qué buscan? Hacer la voluntad de Dios. Fueron creados para hacer la voluntad de Dios y eso se relaciona con el versículo anterior. El establecimiento del reino de Dios conlleva que los ángeles ejecuten obedeciendo la voz de su precepto. Ejecuten su voluntad haciéndolo. Y el versículo 21 dice, bendecid a Jehová vosotros, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y ahí está hablando de nosotros. Entonces, hay un trabajo constante que busca hacer la voluntad de Dios, constantemente. ¿Ya? Entonces, eso es realmente lo que nos lleva a contribuir a esta batalla, esos tres aspectos. Y para terminar, ¿no es cierto? Porque esto es como una introducción. Si nosotros vamos a Daniel 9, al capítulo 9 completo y al capítulo 10 completo, también nos encontramos con un ejemplo de cómo actúa el ministerio humano, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de parte de Dios, en conjunto con el ministerio angelical. Y aquí vemos el ejemplo de Daniel, que no vamos a ver todos los versículos bíblicos, pero ustedes lean Daniel capítulo 9 y capítulo 10. No nos vamos a enfocar obviamente en las profecías, sino en lo que pasó. Vemos de que Daniel, ¿cierto?, empieza a orar. Primero, en el 9:2 dice, miré atentamente en los libros, ¿cierto? Y eso habla del libro de Jeremías, el libro de la ley, porque cita muchas cosas del libro de la ley, ¿cierto? Dice, miré atentamente los libros. Y eso está hablando de una búsqueda diligente en las escrituras, que tenemos que tomar nosotros. Cuando habla de mirar atentamente, está hablando, ¿cierto?, en el hebreo de actuar sabiamente, prestar atención, discernir, indagar en las escrituras. Y después dice de que él miró atentamente en los libros y se dio cuenta que se habían cumplido las 70 semanas que había profetizado, ¿cierto?, el profeta, ¿cómo se llama?, Jeremías. ¿Qué hizo? Discernió los tiempos a través de las escrituras. Nosotros tenemos que discernir en qué tiempo estamos viviendo. No solamente los tiempos escatológicos, porque escatológicamente uno puede decir, bueno, hermano, estamos viviendo la dispensación de la gracia, en un tiempo que el Señor Jesucristo llama principio de dolores, ¿cierto?, y a las puertas de otro periodo de tiempo que se llama la gran tribulación. Pero también tenemos que discernir en los tiempos en que estamos nosotros. ¿En qué tiempo estás viviendo tú? ¿Cierto? ¿En qué sentido? Dios nos va tratando, nos va formando, y nosotros tenemos que ir respondiendo a los llamados que nos va haciendo Dios, al trato que Dios nos va moldeando. Entonces, ¿en qué tiempo estoy? ¿Sigo igual que hace 2 años atrás o 1 año atrás? ¿He avanzado? ¿Estoy avanzando? ¿Dios quiere que avance? ¿Tengo algún llamado para servir? ¿Estoy sirviendo? ¿Es el tiempo? ¿Es la manera? ¿Es la forma? ¿En qué tiempo está mi familia? ¿Amén? Otro punto. En Daniel 9:3 dice, volví mi rostro al Señor. Tuve una determinación
de buscarle. Nadie me va a sacar de tornarme a orar y a buscarle con todo mi corazón. Volví mi rostro al Señor, también habla de conversión. Y después dice, de él. Sí, ¿qué está comiendo? Y se llama después. No se come. ¿Qué te echaste la boca? Ah, pensé que la mamá te había dado. ¿Qué era? ¿Marce? Préstame. No como comida de perro. Si tienes comida, hijo. Ahora la boquita. Muy bien. Entonces oró con oración y ruego, ayuno, silicio y ceniza, que habla de compungir el corazón, de arrepentirse. ¿Qué más? Y empezó a confesar su pecado y el pecado del pueblo. Empezó a interceder, pero no como el sentirse el superhéroe, ¿cierto? Yo voy a interceder por mis hermanos porque ellos no oran, ¿cierto? Y gracias a mí es que Dios los está bendiciendo, sino que él se identificó con el pecado. Dijo, pecamos. Él reconoció que había una maldición. Y no solamente sobre el pueblo, sino sobre él. Él estaba bajo una maldición. Y rompió la maldición en el capítulo 9, desde el versículo 15 en adelante, vemos cómo él rompe la maldición. Entonces, nosotros tenemos que indagar si realmente hay maldiciones sobre nosotros y romperlas. Porque Daniel podría, cierto, haber dicho, a mí Dios me ha prosperado. Me ha libertado de los leones, me ha respaldado dando testimonio de que Él está conmigo, me ha dado autoridad para influenciar sobre el rey, sobre todo este reino pagano, y muchas cosas más. Pero él se dio cuenta que había una maldición sobre él independientemente de todas esas cosas que Dios había hecho con él y de las revelaciones que Dios le había dado. Amén. Entonces, rompió la maldición y de esa manera contribuyó a el movimiento angelical. Vemos en el 9:23, ¿cierto?, que el ángel había sido enviado para darle revelación y entendimiento desde que empezó con sus ruegos. Amén. Después vemos que él hace un ayuno de contrición y arrepentimiento, donde está 21 días, ¿cierto? Y esto también contribuyó a la obra angelical, porque durante sus 21 días de ayuno se lidió una batalla entre el príncipe de Persia y el ángel que venía a traerle el mensaje. Incluso vino el arcángel Miguel como refuerzo para luchar. Entonces, vemos de que todo lo que hizo Daniel, todas estas cosas, romper las maldiciones, orar, volverse a Dios, escudriñar las escrituras, buscar las maldiciones que hay, todo eso, él sin ni siquiera saberlo, el ayuno, la humillación, y él sin saberlo siquiera, estaba contribuyendo a que se lidiara una batalla angelical, y a que se resolviera, y que fue a su propio favor. Amén. Entonces los insto, hermanos, a poder estudiar aún más de la actividad angelical a favor de la iglesia, porque Dios lo ha establecido, pero a poder verlo de una manera correcta. No, necesariamente con oraciones especiales para activar ciertas cosas. Los ángeles están activos, porque ellos se mueven por medio de la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero nosotros contribuimos, y lo que Dios quiere es que trabajemos en unidad y podamos contribuir justamente al mandato que Dios les ha dado, que es a favor nuestro. Dice que han sido puestos para el servicio de los que han de ser herederos de salvación. Entonces, si yo voy a orar y voy a decir que muevo ángeles para allá y para acá, que no digo que esté mal, pero si no cumplo estos requisitos, van a ser simplemente palabras al aire. ¿Amén? Entonces, eso, amados, eso por ahora. En realidad, quería compartirles esto simplemente para poder dejar un interés por estudiar más de este tema a profundidad y poder aclarar ciertas cosas, ¿cierto? Que los ángeles no se activan porque están activos, y la forma bíblica real de cómo nosotros contribuimos a que los ángeles puedan ejecutar lo que Dios le ha ordenado hacer, de una manera bíblica.
que vemos en el ejemplo de Apocalipsis 12 y de Daniel 9 y Daniel capítulo 10. Yo no sé si tiene alguna pregunta o algún comentario. Ya. Vamos a orar para terminar entonces. Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo. Quiero darte las gracias por tu misericordia, por tu amor, y darte las gracias, Señor, por poder compartir juntos. Yo te ruego, Señor, que este tema pueda provocar en nosotros un interés por seguir estudiando a cabalidad de las Escrituras y profundizando este tema tan importante, y que podamos hacerlo de la manera correcta. Danos sabiduría, danos unción para poder hacer tu voluntad sobre todas las cosas, establecer tu reino, y de esa manera poder contribuir a que todos los agentes de tu reino, incluyendo a la iglesia, podamos perseguir el mismo propósito, que es que se establezca tu reino, tu poder y la autoridad de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.